Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Galarraga y soy ministro de la Iglesia de Cristo aquí en North Atlanta. Bienvenidos a este día, a un día muy especial porque es el día en el cual nos reunimos todos para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no estamos en una condición de estar todos en un mismo lugar, lo podemos hacer por medio de este medio. Así que disfruten el servicio del día de hoy. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vamos a buscar en Primera de Pedro. En el versículo 8 dice: En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y en el versículo 18 dice: Porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, y el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Qué mejor oportunidad en el día de hoy de poder celebrar esta comunión, participando del pan y del vino, participando de la idea de que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para poder morir por nosotros y a través de esa muerte resucitar y llevarnos de nuevo a Él algún día. Y para eso tenemos que desarrollar una forma de vida. Así que qué mejor que nosotros podamos vivir en armonía los unos con los otros, compartiendo las penas y las alegrías. Cristo lavó nuestros pecados, muriendo en la cruz, pero resucitó para que tuviésemos un propósito en la vida. Vamos a hacer lo que Jesús espera de nosotros.
Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, nuestro Dios Padre Todopoderoso, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien padeció en la cruz por nuestros pecados, que nos bendigas cada día para siempre poder estar en armonía los unos con los otros y compartir tanto las felicidades como las alegrías. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu Hijo Jesús. Y ahorita que nos acompañas al tomar de este pan y este vino, Señor, pedimos que los bendigas, Señor, y lo pedimos que lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo en Primera de Pedro, pero esta vez en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 6 y 7 que dice: Humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Qué mejor momento en estos tiempos en el que podamos pensar que Él nos puede exaltar a nosotros. Si nosotros estamos concentrados en quién es Él y en el poder que Él puede ejercitar en nuestras vidas, pues entonces esa ansiedad que tal vez podamos estar teniendo ahorita, ya que alguna gente ha perdido sus trabajos, a otras le han bajado el salario para la mitad, otros no están consiguiendo trabajo para poder llevar el pan a su mesa y a su casa. Aquí Pedro dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros porque es grande y poderoso, pero también tiene a la iglesia, a la que dejó establecida, para que por medio de ella nosotros podamos tener esa compasión los unos con los otros y gozarnos y reírnos en las buenas y en las malas. Así que este es el mejor momento para nosotros poder dar a Dios lo que Él nos dio primero. Así que vamos a hacerlo con alegría. Vamos a orar por la contribución. Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, de nuevo por bendecirnos de la manera que lo hace, Señor. Aun cuando estamos en dificultades o en escasez, confiamos en ti, Señor, de que tú te vas a manifestar. Que nuestra ansiedad va a ser depositada en ti porque sabemos que tú cubres todas nuestras necesidades, Señor. Y en estos eventos tan difíciles que estamos pasando hoy en día, estamos viendo cómo tu iglesia se manifiesta. Se manifiesta a través de las contribuciones que nosotros podamos hacer en este momento. Así que gracias por los que tienen para dar, que están dando. Y gracias para los que tienen que recibir, están recibiendo con amor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Has venido a la orilla, no has buscado a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y
abajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar junto a ti. Buscaré otro mar. Solo quiero decir gracias a todos por poder estar aquí esta mañana. Y en esta mañana, que es una experiencia virtual en nuestro servicio, es mi invitación para ustedes de continuar con nosotros y de poder saber de que hay tantas personas que están asistiendo y participando de este evento virtual. Y aprecio muchísimo que ustedes estén ahorita en comunión con nosotros. Si ustedes están apenas están en este día, hemos estado estudiando el libro de los Hechos, preguntándonos qué fue lo que hizo Jesús, preparó con su experiencia, con su enseñanza, con su muerte y resurrección. Esta pregunta es importante porque si ustedes recuerdan que en la mente de estos discípulos, que Él se fuera era lo peor que pudiera pasar. En la noche, en Juan, Jesús dijo, ustedes están sufriendo en este momento, pero esto es mucho mejor si me voy, haciendo entender de que regresaría a los cielos, porque si lo hago, entonces yo mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, y eso va a ser aún mucho mejor. Eso se lo dijo antes de partir. No es difícil a veces escuchar estas palabras de que estaban yendo por una situación tan dificultosa que incluía dolor, lamento, ansiedad, y para algunos, y para que alguien viniese a decir que usted confía y que alguien que le ama, como Jesús, y le diga, todo esto va a mejorar mucho más, sí va a ser mucho mejor. Piense que difícil es oír esto en nuestras propias circunstancias. Ha tenido que haber sido muy difícil para esos discípulos oír. Pero Jesús todavía tenía que prepararlos de que la muerte y la resurrección no es el fin, sino que realmente ese es el principio. Así que unas semanas atrás vimos en Libros capítulo 1 explorando lo que Él estaba haciendo. Después llegamos al capítulo 2 y vimos cómo comenzó todo. Y comenzó increíblemente en una forma tan descriptiva que decía que de repente habían estos sonidos violentos, vientos, y toda la casa fue llena pareciera que fuese como fuego alrededor de ellos. Y quiero que piensen en esto por un momento. Para cualquiera de ustedes que les gusta saber un plan, de los que les gusta planificar, miren, el Espíritu no hizo eso en ese momento. Esto fue violentamente inesperado y marcó la partida de Jesús en este ministerio. Imagínense cómo comienza un cohete. Y en el capítulo 2 dice, esto es realmente la labor de Dios. Otras personas están diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos aquí oyendo a personas hablando nuestros propios idiomas? No se suponía que todos eran galileos. ¿Qué hacen ellos hablando lenguajes que nosotros trajimos de nuestras casas, de nuestros países, aquí en Jerusalén? Y Pedro lo que dice es, no, esto es el trabajo de Dios. En realidad él diría, si usted puede ver lo que dijo Joel, como dijo que iba a profetizar,
600 y 700 años antes sí lo profetizó para que sepan qué está pasando ahorita en su presencia. Esto es lo que iba a pasar. Ahora, nosotros podíamos mirar y decirles, bueno, vamos a, por favor, se tuvieron que esperar 700 años para estar listos y ahora están diciendo, no entendemos, no sé qué es lo que Dios quiere de nosotros. En realidad lo que deberían estar diciendo, entiendo de que el momento Dios todavía está trabajando. A veces cuando la gente lee la Biblia, creen que es un tipo de, ustedes saben, una historia irrelevante, antigua. Esa es una manera de leerlo, pero la otra manera de leerlo es de que es una historia inspiradora para alegría y para poder entusiasmar a la gente, donde las personas como nosotros están tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestro momento. Y sí van a haber, por supuesto, caídas, pero qué increíble oportunidad que podamos ser alguien, que podamos saber de que Dios está trabajando y que nosotros podemos encontrarnos con Él y formar parte de lo que Él hace. Y la iglesia es este principio de lo que Jesús dijo que iba a empezar. Y Él continúa a redimir, reconciliar, restaurar y renovar el mundo. Así que podemos continuar entonces en la historia y vimos cómo diferentes personas respondieron a esto. Y hay una cantidad de respuestas. Algunos respondieron muy bien, otros respondieron con resistencia. Esta semana pasada notamos de que en el capítulo 9, al principio, habían dos conversiones. Una de Saúl, de que veía mal a los cristianos y fue a Damasco para matar a los cristianos que vivían allá, pero se fue de Damasco como un cristiano. Bueno, en el medio de esa historia es que vemos la conversación de Ananías. Pero es que lo que pasa es que Ananías ya conocía a Jesús, pero hizo algo nuevo en Ananías, que le dijo que tienes que compartir el evangelio con Saúl, y Ananías no entendía, pareciera que no sabía lo que estaba haciendo y diciendo Jesús, pero Jesús le dijo, únete a mí conmigo para hacer transformaciones, y lo hizo. Pero hay gente en todas partes, así que ahora, ¿qué nos va a pasar a nosotros con la persona que estaba en la misma página de nosotros, pero también estaban aquellos que se estaban formando por Pablo, y ahora Pablo está defendiendo la fe y se va a hacer un gran conocedor de la palabra? Barnabas, que significa hijo de entusiasmo, uno de los líderes muy buenos de esa época, pasa todo su confianza en él, pone la mano alrededor de él y le dijo, miren, ¿saben qué? Yo hablo bien de Pablo, es un verdadero discípulo. Y él empieza a continuar para que pueda ser incluido Pablo. En el capítulo 9 al final, vamos a salir para otra. Así que quiero que vayan al capítulo 9, pero vamos a comenzar en el versículo 32. Regresamos al ministerio aquí de Pedro, ¿ok? Y lo que va a pasar es que nos van a llevar a entrar a la historia de Pedro, nos va a llevar al capítulo 10, así como a la historia de Saúl, o de Saulo, perdón. Va a pasar algo increíble. Pedro se va a encontrar con el primer gentil convertido, pero Pedro piensa que Jesús está confundido para que lo hablara con un gentil. Le dice, mira, es tiempo de incluir a los gentiles y tú vas a estar involucrado en ella. Así que Lucas nos pone la historia para que entendamos cómo Pedro llegó al punto de que Dios podría hacer otra cosa maravillosa. Así que entre la conversión de Saulo y este gran paso en el caso de los gentiles, tenemos dos historias. La primera es la historia
que empieza en el versículo 32, capítulo 9. Él está haciendo su campo misionero y se encuentra con un individuo que ha sido paralizado por 8 años. Y Pedro lo cura. Y hay una gran alegría y pareciera que el ministerio se parecía al ministerio de Jesús, y la Biblia dice que muchas personas creyeron. Y él continuó caminando por el Mediterráneo y llega al versículo 36. En Joppa había un discípulo llamado Tápola, que en griego significa Dorcas. Ella siempre estaba haciendo el bien, ayudando a los pobres, pero en ese mismo momento se enfermó y murió. Y su cuerpo fue lavado y puesto en un cuarto de arriba. Así que los discípulos oyeron que Pedro estaba cerca y le mandaron a llamar para que llegara, y él fue con ellos. Y cuando llegó, se lo llevaron al segundo piso y estaban todas las viudas y vieron a Pedro y ellas estaban llorando y estaban mostrándole a él todas las cosas que esas cosas que Dorcas hacía, que cosía cuando estaban con ellos. Así que Pedro las manda a sacar a todas y se pone en sus rodillas y ora. Y mirándole a la mujer muerta le dice: Tabata, párate. Y abrió sus ojos. Y le dice que se sentara y la tomó de la mano y la ayudó a parar, y luego llamó a los creyentes, especialmente a las viudas, y se las presentó viva. Bueno, esto se conoció en toda la región y muchas personas creyeron en el Señor, y Pedro se quedó en Joppa por un buen tiempo con una persona llamada Simón. Ahora, ustedes saben que este último versículo nos va a poner a una historia que esta es la que nos lleva a nosotros a entender de que aquí es donde Pedro va a predicarle a estos gentiles. No sabemos mucho acerca de Tabata, pero sí sabemos su nombre en dos lenguas, en arameo y en griego. Sabemos dónde vivía y supimos cómo vivió, pero no sabemos más nada. No sabemos si era una mamá o una esposa o una viuda. No sabemos si vivió con familia o sola. No sabemos si ella era una comerciante que hacía ropas, como la otra que conocemos en la historia de Lidia que lo hacía. Solamente sabemos su nombre, dónde vivía y cómo vivió. Su nombre en arameo, traducido del griego, significa gacela. Me encanta personalmente ese nombre porque encaja en la historia, porque aquí hay esta mujer que es el corazón de su comunidad, y ella es la que literalmente trae esa energía y pasión. Y mira cómo está escrita: su vida está alrededor de dos cosas: haciendo el bien y dando misericordia. Así que es una persona que le dio un don Dios y que sobresalió en su vida, y todo el tiempo que que estuvo dando lo hizo para servir a Dios. Acuérdense que fue Pedro quien dijo a todos nosotros que cualquier don que Dios nos ha dado a nosotros, usted debe de usarlo para servir a otros. Me pregunto que cuando le escribió esto estaba pensando en Dorcas, esta gacela que vivía en una ciudad bella de Joppa. Pero quiero regresar un momentico para el versículo 37 y voy a leer de aquí. Quiero que vean dos cosas en el versículo. Dice: pero más o menos en ese momento ella se enfermó y murió. Para mí, ese versículo está revelando algo muy fuerte, pero también revela mucho. Es impresionante porque ella se enfermó y se murió, es lo que dice. Pero eso no es lo que estamos sintiendo en este momento, de que en alguna parte, en este mundo cósmico,
algo se opuso sobre nosotros y las cosas han cambiado de una manera tan dramática que tratamos de ver hacia atrás 2 meses y pareciera que otro mundo había existido. Antes había un 15%, ahora hay 15% de gente sin trabajo. Estamos viendo en nuestro propio estado 1,400 personas han muerto de COVID-19 en estos últimos 2 meses. Nacionalmente, como 77,000 han muerto. Y esto no incluye a personas que han muerto de otras causas. Estamos mirando a compañías que tienen un gran legado, están en bancarrota en este momento. Así que aquí estamos, repentinamente, para continuar y con el deseo de estar con otra gente. Y en la parte financiera pareciera de que el versículo 37 lo que dice, y en ese momento todo se paró. También pienso que en estos rosas que están detrás mío, de flores, dice, hace muchos años atrás había una hermana maravillosa en Cristo, parte de nuestra congregación, Mary Davis, con un estupendo esposo Ed. Ellos eran gran colaboradores del ministerio del Genesis Center. Ella dijo una idea una vez de que cada Día de las Madres tendríamos un libro, ramos de flores, para que nos recordara a todas las madres de esta iglesia, personas que las hayan perdido a sus madres en los últimos 12 meses. Y utilizaríamos esta oportunidad para que usted pueda reflexionar acerca de ellas y recordarlas a ellas. Ahora, yo entiendo que en alguna manera tal vez no hemos entendido que usted pasó por esto. Si usted ha perdido a su madre en esta semana, en estos últimos 12 meses, pido perdón, pero comparta con nosotros el nombre de su madre, porque nosotros quisiéramos añadirla a esta lista. Así que, si estuviéramos juntos, la lista estaría sobre el ramo de rosa. Pero como no podemos hacer esto, y esto es un sitio virtual, nos gustaría que si su madre murió en estos últimos 12 meses, por favor comuníquese con su ministro o con alguno de los ancianos para que pueda ser incluida en la lista. Esta lista va a estar también en nuestra página de la internet. Pero quiero que pensemos por un momento, madres, ¿y qué significa en este momento ser Wanda Cooper Jones? Su nombre es virtualmente conocido más allá de su pueblo, Brunswick, Georgia, una ciudad que está en la costa, pero su voz empezó a lamentar en alta voz, pero que fue la muerte de su hijo, febrero 23, en que su hijo fue asesinado por racismo. Y aquí estamos nosotros confrontando algo que ya tiene muchas generaciones. Pero un video en esta semana se fue viral y la presión de todo el mundo, locales, regional y nacional y hasta internacional, dijeron: nosotros no vamos a callarnos y no vamos a permitir esta injusticia. Su hijo se conoció, su padre se conoció, de su padre se conoció. El día de que estamos grabando este video, el viernes, fue su cumpleaños. Hubiera sido su 26 cumpleaños. Y lo que su historia nos dice es que el Día de la Madre no es igual para todo el mundo. Sí, todos tenemos cosas en común, tenemos una madre, pero no todo el mundo es una madre y no todo el mundo experiencia lo mismo y no todos son las mismas experiencias. Lo que queremos hacer es que queremos simpatizar, empatizar con todas las madres. ¿Qué significa para nosotros de poder llevarle empatía a Wanda y a todas estas personas que perdieron madres en estos días
o que perdieron sus hijos. Verán, cuando venimos a tiempos como estos, tenemos la oportunidad de pensar mucho más profundo y de una forma comprensiva, de una forma inclusiva de los unos a los otros, y por esta razón nuestros ancianos van a estar haciendo una oración muy especial para todas las madres, incluyendo a Wanda, y queremos recordar lo que significa para personas de experimentar este día en diferentes formas. Y los ancianos están haciendo esto en este momento, orando. Así que mientras continuamos en la historia de Tabata, podríamos encontrarnos en un momento pensando, ¿y de dónde vamos después de esto? Cuando en momentos como creemos que tenemos que estar celebrando y celebrando y celebrando, pero estamos con el COVID-19, estamos con otras historias, con nuestro propio caminar. Pero ¿qué pasó en la historia? Porque las personas en Japa, pensando en sí mismos, como diciendo se acabó todo, la muerte es lo último, ellos dijeron no. Nosotros vamos a tomar un momento en que vamos a cambiar ese momento y se lo vamos a llevar a Dios. Vamos a reconocer de que Dios es o está trabajando. De que así como la historia completa del libro de Hechos, hay personas que se están despertando, de que Dios está trabajando, de que Él hace cosas inesperadas, pero que Dios siempre está trabajando. Cuando Dios llamó a la gente, de repente entró un viento fuerte con sonidos grandes, todos pensaron que estaba pasando, y Pedro dijo, Dios está trabajando. Pero él no sabía, Pedro sabía de que más adelante en los capítulos iba a estar en otras situaciones igualitas y formar parte de lo que Dios estaba haciendo. Así que, ¿cómo nosotros vemos esto? Quiero que piensen de esta manera. Estas personas nos dan unos pasos prácticos. ¿Están listos? Oigan, el número 1. Ellos reconocían de que algunas veces vamos a confrontar problemas en nuestras vidas que son más grandes de lo que nosotros pensamos. Usted puede pensar que lo tiene todo provisto, y usted puede pensar que esta Gazelle iba a seguir sirviendo a esta comunidad y que iba a seguir siendo el corazón de la comunidad, pero de repente, inesperadamente, se paró. Lo que esta historia nos dice es que revela lo que viene después. Aceptaron que algunas veces pasan, que son mucho más grandes que lo que nosotros esperamos, y después ellos toman un segundo paso, y ese segundo paso es, ellos decidieron de alcanzar en fe a alguien quien podía manejar esos problemas grandes. Ellos buscaron a Dios, sí. Eso era mucho más grande de lo que ellos esperaban, pero creyeron que Dios podía hacer algo acerca de un gran problema. Verán, en la historia, algo que es revelador es la manera como ellos experimentaron la medicina en esa época. Cuando dijeron que ella murió, esa era la explicación. La medicina era como más imaginación que práctica. La gente no entendía por qué la gente moría. Muy poca gente sabía eso. Y cuando venían las enfermedades, pasaban, morían y simplemente lo aceptaban. Pero lo que esta gente en esta situación dijeron fue, tal vez Dios tiene algo más. Vamos por lo menos buscar a Dios. Y cuando llegó ese problema grande, dijeron, vamos a llevárselo al Dios que creemos y que confiamos. Hay otro paso. Y es así como nosotros nos conectamos a la historia. ¿Qué tal usted en este momento? ¿Acaso esta situación no nos ha puesto en problemas más grandes de lo que esperábamos? ¿Y no necesitamos nosotros a alguien que pueda manejar este problema que es mucho más grande de lo que esperábamos? Así que la pregunta es esta. ¿Quiere algo mejor? ¿Usted tiene esperanza para algo mejor?
¿podría usted ir a alguien quien pueda hacer mejor de lo que usted puede hacer en su propia forma? Esto es lo que ellos hicieron. Ellos alcanzaron a Pedro, no sabían qué iba a pasar, solamente confiaron de que Dios iba a hacer algo mucho mejor, no importa cuál iba a ser el resultado. Usted puede recordar la historia en el Antiguo Testamento de 3 hombres que estaban en un horno. ¿Se acuerdan? Esa situación era mucho más grande esa situación de lo que ellos se imaginaban, pero ellos dijeron, en el medio de su problema, Dios puede salvarnos de la manera que nosotros nos imaginamos, pero si no nos salva de la manera como nos imaginamos, sabemos que Él está trabajando. Y esa es la historia de nuestra fe. Ese es el legado de nuestra fe. Así que buscaron a Dios. Y en este caso, ellas buscaron a Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Mírenlo, se arrodilló y oró. Pedro dice, esto no es acerca de mí, esto es acerca de Dios. Ustedes vinieron a buscarme a mí porque ustedes estaban buscando de llevar su problema a Dios. Y Pedro hace el ejemplo. Él no viene entrando y diciendo, yo ya llegué, ahora puedo manejar esto. No, él dijo, yo me voy a arrodillar contigo, voy a orar para que Dios pueda tratar este problema que es más grande. Y adoró. Y Dios lo levantó de la muerte. Pedro va y busca a las viudas. ¿Por qué? Porque para decirles, mira, Él las mira a ustedes en su dolor, está con ustedes cuando ustedes pierden algo y ahora ustedes deleítense. Él está trabajando, mírenla. Y igualmente está trabajando en sus vidas. ¿No quisiera usted regresar a Él? ¿Tendrá que usted entonces acaso que arrodillarse y admitir que los problemas que son mucho más grandes que usted esperaba, que usted no puede hacer nada y que tiene que dárselo a Dios, usted podría ser aún la mejor persona que usted se imaginara? Usted entiende que en este momento, una manera que estamos conectando esta historia es que cuando fueron a donde Dios es porque necesitaban a alguien caminar con ellos. Ellos encontraron a Pedro. Miren, en este momento, si usted necesita de compartir algo con alguien, por favor llame a su ministro o habla con la persona que le invitó a ver este video. Alguien va a poder caminar con usted y alguien va a poder estar con usted, orar por usted en sus rodillas como Pedro para volver a Dios y buscar a Dios. Los problemas grandes sí hay, pero Dios siempre está trabajando, también es un sí. Así que problemas grandes requieren a un gran hombre. Lo que tenemos que hacer es que si lo hacemos hoy y le damos a Él ese problema a Él, y yo oro que hoy usted se va a arrodillar hoy y le va a orar a Dios y se va a rendir y va a rendir su vida a Él.